Gracias al Señor. Gracias, Pastor Fersen, los pastores Fersen y Patricia, por la oportunidad de poder. Siempre nos bromeamos con mi papá y siempre él me molesta diciendo, tú no me dejas predicar, yo lo molesto, no, yo no te dejo predicar. Pero en realidad aquí hay un orden y en realidad todo eso son bromas y chistes que nos hacemos. Yo me sujeto a ellos y doy gracias a Dios por siempre la apertura y la confianza, sobre todo. Qué bueno, la ilustración padre-hijo. El padre confía en el hijo y el hijo pone su confianza en el padre. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Juan. Estamos recorriendo, no sé si notaron, yo nunca dije, nunca pusimos un anuncio. Vamos a empezar una serie sobre el libro de Juan. Pero los que ya son, ya han venido en algunos domingos, se habrán dado cuenta que estamos siguiendo, estamos recorriendo el Evangelio de Juan. Y el título de esta mañana es El Espíritu de vida que llegó para quedarse en nosotros. El Espíritu de vida que llegó para quedarse en nosotros. Amén, iglesia del Señor. Tremendo. Juan capítulo 4. Estuvimos en Juan 3 la última vez y yo he sido grandemente ministrado por la palabra de gloria y rendición de estos domingos y todo lo conecta el Señor de una manera maravillosa. Juan capítulo 4, estamos allí, prácticamente vamos a pasar allí. Yo voy a mencionar algunos pasajes, usted los puede leer en la pantalla o si gusta anotarlos o si gusta abrirlos, si le da el tiempo de abrirlos está bien. Amén. Juan 4. El Evangelio de Juan es mucho más que un libro introductorio. Generalmente cuando los nuevos creyentes empiezan a asistir a una iglesia o se convierten al Señor, les dice, pastor o líder, ¿qué libro de la Biblia me recomienda leer? Generalmente los líderes, los pastores recomiendan, empiece por el Evangelio de Juan. Pero déjeme decir, el Evangelio de Juan no es simplemente un libro para los recién convertidos. El libro de Juan, dice Juan 20:31, fue escrito para que nosotros creamos y al creer disfrutemos vida eterna. ¿Cómo disfrutamos vida eterna? Cuando nosotros creemos la revelación de Cristo en este Evangelio, el Evangelio de Juan. Me voy a sacar esto de aquí. Se apaga y se prende. Cuando el Señor Jesucristo se reveló, dice el Juan capítulo 1, el apóstol Juan que escribe, hemos hecho la diferencia entre Juan y Juan el Bautista, Juan el apóstol y Juan el Bautista, son dos diferentes. El que escribe el Evangelio de Juan es el apóstol Juan, el que fue discípulo de Jesús. Y Juan dice, vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. ¿Por qué razón, iglesia del Señor? ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque Jesús no es común. Jesús no es común. Nosotros estamos acostumbrados a ver personas y las personas nos vienen y nos van, no son indiferentes porque es lo que vemos todos los días. Jesús es hombre, pero es un hombre sin igual, porque Él es 100% hombre, pero Él es 100% Dios también. Él es Dios. Y Él vino, dice Juan, Él está impactado y de hecho Juan 1, no lo vamos a leer, pero Juan 1 empieza con el testimonio. Nosotros vimos, nosotros lo vimos, nosotros fuimos testigos oculares, lo vimos en su gloria y Él estaba lleno de gracia y verdad. Esa gloria, esa gracia, esa verdad cambia el corazón, transforma el corazón. Y nos lleva a una rendición. ¿Por qué los discípulos se rindieron al verlo a Jesús? Porque vieron su gloria. Si no ves gloria, no te rindes. Si tú ves a un Jesús de la religión, si tú ves a un Jesús en las películas, si tú ves a un Jesús acomodado, diluido, pero no el Jesús que da testimonio la palabra, lleno de gracia y verdad, a menos que veamos a ese Jesús, nuestras vidas no son cambiadas. Nuestras vidas no son transformadas. Porque cuando lo vemos a Él en su gloria, nuestras vidas se vuelven como Él es. Cuando vemos su gloria, nuestras vidas se vuelven la evidencia de lo que Él es. Iglesia del Señor, y nosotros recibimos su vida. Nosotros recibimos su identidad. No es eso lo que dice el mismo apóstol Juan, pero no en el Evangelio, sino en las cartas que escribe, que están casi al final del Nuevo Testamento. Él dice,
Y ahora nosotros tenemos la unción del Santo. Qué maravilla, qué regalo. Ahora nosotros tenemos la unción del Santo. Y esta palabra santo también es una palabra malentendida en la religión. Santo significa que no es común. Santo significa que Él es apartado y que como Él no hay nadie. Y que cuando lo vemos a Él, algo pasa con nuestras vidas. Algo pasa con nuestros corazones que son cambiados y son transformados a su misma imagen. Él puso su espíritu en nosotros. Jesús solamente tiene un testimonio. Jesús no vive por el testimonio de los hombres. ¡Qué radicalidad de Jesús! Eso se llama ser radical. En un mundo de tantas voces, en un mundo de tantos testimonios, en un mundo de tantos testigos diciendo tantas cosas, tantas noticias, diciendo tantas cosas, Jesús solamente tiene un testimonio, el testimonio del Padre. El Padre le habla a Él. Hay una íntima comunión entre el Padre y el Hijo, y lo que el Padre dice, eso es lo que cuenta. Eso es lo que determina todo. Ay, cuán diferentes serían nuestras vidas si nosotros aprendiéramos a vivir con el testimonio del cielo. Nuestras vidas llegarían a ser la evidencia de su misma gracia y verdad. Y gloria a Dios, porque hoy la noticia que yo le traigo es muy buena. Es muy buena y yo sé que usted, por el Espíritu de Dios, usted va a abrazar hoy esta verdad y vivirla, porque no es para menos lo que el Señor nos tiene que decir. Vamos al versículo 1 de este capítulo, Juan 4, versículo 1. Juan 4, 1. Por tanto, dice, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino que quienes bautizaban, sus discípulos. Versículo 3 dice, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. ¿Se recuerdan la última escena en la que estuvimos en Juan capítulo 3? Jesús había empezado a bautizar, no Él, pero Él los delegó a sus discípulos para bautizar. Y estaban bautizando Jesús un poco más al sur y Juan el Bautista estaba bautizando un poco más al norte, sobre el mismo río Jordán. Hablamos sobre la polémica de los discípulos de Juan y de algunos religiosos que empezaron a cuestionar a Jesús, que empezaba a tener muchos seguidores y muchos venían a ser bautizados por Jesús. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a crecer la popularidad, también empiezan los desafíos, los problemas. Y es por eso que Jesús, lo vemos aquí, es dirigido por el Padre. ¿Cuántos han pedido vivir, Señor, revélame tu voluntad? ¿Cuántos han orado en algún momento así? Sí. Es una oración, no le quiero decir que es la mejor oración que podamos hacer. Sí, Dios quiere revelarnos su voluntad. Pero muchas veces pedimos, revélame tu voluntad, cuando Él ya nos dio la respuesta a esa pregunta o a esa petición. La respuesta a esa petición es que cuando yo estoy en Jesús y cuando yo vivo por el testimonio de lo que dice Jesús, yo voy a caminar en su voluntad todos los días. Yo voy a caminar como resultado en su voluntad cada día. Cada día no tengo que preguntar, Señor, ¿y ahora qué viene? No, porque dice la palabra, deleítate en el Señor y Él te muestra, Él te da las peticiones de su corazón a tu corazón. Cuando tú empiezas a deleitarte en el Señor, cuando tú empiezas a vivir por el testimonio del cielo, ¿qué es lo que pasa? Su voluntad, Él la pone en tu vida. Por lo tanto, no tienes que estarte preguntando, Señor, ¿y ahora qué hago? No, deleítate en el Señor. Y Él pone sus deseos, sus peticiones, sus anhelos, sus deseos los pone en tu corazón. No es complejo. La vida no se vive sabiendo con certeza de aquí a un mes, de aquí a 2 meses qué va a pasar, de aquí a 3 meses, de aquí a 1 año. No, la vida cristiana no se vive de esa manera y no está mal planificar. Pero la vida cristiana es una vida de fe en que Él está conmigo, de fe en que Él me ama. Y cada día sé, aunque no sé qué me espera mañana lunes, sé que Él está conmigo y sé que mañana veré su gloria. Porque Él está conmigo. Y lo que haga, sea lo que pase mañana, Él lo puso en mi corazón porque me deleité en Él. ¿Se da cuenta cómo funciona la revelación de la voluntad de Dios? Deleítate.
Pon tu corazón en el testimonio del Padre y entonces Él te dice qué es lo que sigue. Te verás estudiando la carrera que Él puso para ti. Te verás llevando a cabo el trabajo que Él puso para ti. Te verás llevando a cabo la misión que Él puso para ti. Pero la premisa es vivir por el testimonio del Padre. Vivir por el testimonio de Dios. Wow, creo que aquí solamente en este pedacito hemos hablado de un mensaje acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Deleítate en el Señor. Déjale los detalles a Él. Porque cuando queremos controlar, entonces viene el afán, el estrés, la ansiedad. Y Dios no nos llamó a controlar el futuro. Dios nos llamó a una vida de fe, de que Él está conmigo y que mi mañana es glorioso. Amén, porque se trata de una persona que nos habita, una persona que nos mora. Di conmigo, hay una persona que me habita. El Hijo está en mí. Amén. Entonces, déjale el volante a Él. Déjale la dirección a Él. Amén. Entonces, Jesús vive por la agenda del Padre. Vuelvo a repetir esto. Jesús no vive por su propia agenda. Jesús tiene una agenda superior, la agenda del Padre Celestial. Por eso, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, ¿qué hizo Jesús? Padre, ¿qué dices tú? El Padre dice, ve para Galilea. Jesús estaba en Judea. Judea está al sur. Galilea está al norte. El Padre le dice, sal de aquí, ve a Galilea. Salió de Judea y partió otra vez para Galilea. No hay decisión que Jesús toma por su propia cuenta. Ay, si tan solo aprendiéramos esto. No hay decisión que Jesús toma por su propia cuenta, porque cuando escuchamos el testimonio de Dios, nuestros deseos se alinean a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? Los seguidores de Jesús en Judea han crecido, están creciendo. Yo le voy a hacer la pregunta. Usted y yo, ¿qué le hubiéramos aconsejado a Jesús? El ministerio va creciendo, el ministerio está floreciendo en Judea. Nosotros queríamos, Señor, Jesús dice, me voy para Galilea. Pero Señor, a ver, espérate, el ministerio está aquí creciendo. Hay más seguidores, más gente está viniendo. Ese no es el fin. No es el fin que más personas crean en ti, Señor. ¿Cómo es que te vas a ir ahorita que el ministerio está naciendo? Pero Jesús conoce los propósitos del Padre. Sí, el reino debe crecer, pero Jesús sabe vivir paso a paso. Y el Padre le dice, muévete, vamos hacia Galilea. Interesante, vamos, porque el Padre estaba en Cristo. ¿Sabes que tú nunca vas solo? Tú tienes que decir, ¿a dónde vamos, Señor, hoy? Porque tú vas conmigo siempre. Es la conciencia de una persona. Es la conciencia de que alguien me mora, alguien me habita. Nunca estamos solos. Tú puedes conversar con esa persona, es real, está en ti. Esa es la persona de Jesús. Entonces, sin embargo, el Padre lo dirige a regresar al norte, a su región Galilea. Ya hablamos que los discípulos de Juan estaban preocupados por la popularidad de Jesús, los fariseos por la influencia que Jesús tenía. Entonces Jesús sabe no caminar por el testimonio del hombre, Jesús sabe caminar por el testimonio del cielo. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Se dirige hacia Galilea. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros nos quedamos en nuestros propios criterios? Estropeamos los planes. Nosotros somos muy buenos muchas veces para dejarnos guiar por el testimonio de la gente. ¿Qué tal si hace más de un año nosotros nos dejábamos guiar por el testimonio de todo lo que decía todo el mundo? Estropeábamos los planes de Dios. Por eso no hay que vivir, no es sano, no es seguro. No es seguro vivir por el testimonio de los hombres. El único testimonio por el cual es seguro vivir es el testimonio del Padre en nosotros. No vivas por lo que dicen las noticias, que salió esto y salió lo otro. No vivas por eso. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. La boca de Dios habló, por eso me alimento, por eso vivo. Por eso es importante el testimonio del cielo. Ahora el verso 4, este pequeño versículo, quiero que lo lea conmigo. Y tenía que pasar
por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Este pequeño versículo encierra un escenario complejo. Este pequeño versículo encierra una complejidad y unos desafíos tremendos. Samaria, ¿qué es Samaria? Samaria es el territorio que está ubicado al norte de Judea. Les dije, Judea está al sur. Al norte, pegado a Judea, está esta región Samaria, el territorio de Samaria. Y al norte, más al norte, estaba Galilea. Entonces, yo tengo que ir de Judea, que está al sur, al norte, que es Galilea, tengo que atravesar Samaria. Porque Samaria está en el centro. Pero bueno, ¿y cuál es el asunto, pastor, con Samaria? Estos territorios habían sido los territorios del reino del norte de Israel, aproximadamente 1000 años. Yo, en otras ocasiones, hemos explicado que en tiempos del hijo de Salomón, Roboam, el reino se dividió, quedó una parte del reino al sur y otra parte al norte. Eso no era la voluntad de Dios, pero Dios permitió eso como juicio a una nación que empezó con sus reyes desviando su corazón. Israel, todo ese territorio que David conquistó y que Salomón disfrutó, el nieto de David, Roboam, por decisiones necias, termina dividiendo el reino. El reino se queda con 2 tribus al sur y 10 tribus al norte. Las 12 tribus de Israel quedan divididas, 2 al sur, el reino de Judá, y 10 al norte, el reino de Israel. Entonces, cuando el reino de Israel se divide de Judá, entonces ellos hacen su capital Samaria. Fundaron esta ciudad y la convirtieron en la capital del reino del norte. Debido a que el reino del norte se rebeló contra Dios, años más tarde de la división, el Señor hizo que el rey de Asiria se llevara cautivas a las tribus del norte. Entonces el rey de Asiria, Dios permite, en el juicio de Dios, Dios permite que Asiria venga y se lleve a todos todos los pobladores, todos los que vivían en el reino del norte, y se los lleva cautivos a Siria. Y a cambio de ellos, ¿qué es lo que pasa? Trae gente de otras naciones a vivir en la tierra que era el reino de Israel. Solamente un pequeño grupo de israelitas quedó allí en la zona. El rey de Asiria trajo a la zona gente de otras naciones y pueblos totalmente extraños a Israel con el fin de repoblar la zona. Segunda de Reyes 17:24, anótelo, léalo en la pantalla como se sienta mejor. Verso 24 dice: y el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia. Miren lo que hizo el rey de Asiria cuando se llevó cautivo al reino del norte, a los israelitas, a las 10 tribus se las lleva. Trajo a este mismo territorio hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarbaín, diferentes regiones, gentiles, naciones, paganos. Imagínense, babilónicos, los trae a vivir en esos territorios. Y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué pasó? El reino del norte fue llevado cautivo, quedaron unos pocos israelitas en la zona, pero el rey de Asiria trajo gente pagana, gentiles de otras partes a este territorio. Estos grupos, los israelitas que habían quedado en la zona, más los extranjeros que fueron traídos de diferentes partes, se entremezclaron entre sí mediante uniones matrimoniales y formaron una raza mixta. Por otro lado, el reino del sur, Judá, después de unos años también fue llevado cautivo. Primero fue llevado el reino del norte, luego Judá, pero Judá en su mayoría regresó. 70 años después, los judíos regresaron. Cuando los judíos regresan, comienzan a tener conflictos con esta nueva raza que ha surgido. Recuerden que el reino del norte fue poblado por otras naciones y por pocos israelitas que quedaron en la zona, y se formó una raza mixta. Cuando los judíos regresan al reino ya no se llamaba el reino del sur, cuando ellos regresan a Jerusalén, cuando regresan a Judá, después de 70 años en el cautiverio, dicen, bueno, ¿y estos de aquí de dónde aparecieron? Esta gente que no es ni israelitas, es una mezcla de gente. En otras palabras,
se creó una raza mestiza, una mezcla. Entonces, los samaritanos, esta nueva raza que había surgido, cambiaron el centro de adoración. Antes el centro de adoración era Jerusalén. Para los samaritanos, ellos el centro de adoración lo convirtieron en el monte Gerizim, mientras que los judíos seguían adorando en el monte Sión, en Jerusalén. Los samaritanos solamente abrazaban los 5 primeros libros de las escrituras judías, el Pentateuco. El resto de libros ellos los rechazaron. ¿Qué pasó con todo este clima que le estoy comentando? Los samaritanos y los judíos empezaron a tener conflictos. Los judíos repudiaron a los samaritanos considerándolos herejes. Y estos conflictos y estas luchas se extendieron a lo largo de la historia. El clima de relaciones entre estos dos pueblos era hostil. Y había una fuerte antipatía de los judíos hacia los samaritanos y viceversa. No se podían ver. Ni los samaritanos a los judíos, ni los judíos a los samaritanos. Este era un conflicto de tipo étnico, cultural, que llevó a ambos pueblos a evitar todo contacto al máximo. Jesús era judío. Jesús era judío en términos de su ascendencia humana. Entonces, ahora me entienden todo este versículo que acabamos de leer, ¿no? Jesús es judío, va hacia Galilea, que es otro territorio en su mayoría de judíos, pero tiene que atravesar Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Había varios caminos ahora que conducían de Judea hacia Galilea. Uno localizado cerca de la costa del mar, bien al oeste. Otro que atravesaba la región de Perea, bien al este. O sea, había que dar una vuelta. Voy a Galilea, me doy una vuelta. O me doy la vuelta por el un lado o por el otro. Y llego, pero más vuelta, ¿no? Y el camino central, que era el más corto, pero a su vez el más peligroso. La ruta más corta para los judíos que estaban en Galilea puedan viajar hacia y desde Jerusalén era pasar por el centro, en lugar de darse una vuelta para evitar a los samaritanos. Sin embargo, era lo más usual. Usual era darse la vuelta. Solamente en tiempos de fiesta, cuando mucha gente bajaba de Galilea hacia Judea, solamente en tiempos de fiesta, la gente decía, bueno, tenemos que atravesar, vamos en grupos y viajemos por la ruta más corta, aun cuando podría ser peligroso. Pero en tiempos de fiesta, porque en fiestas eran grandes multitudes las que viajaban. Entonces, Jesús dice que tenía que pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene conciencia del testimonio del cielo y por ende de la agenda del cielo. Jesús podía haber evitado el camino peligroso, pero Jesús tenía que pasar por Samaria. Jesús vive por el testimonio del Padre y en la agenda del Padre. ¿Qué le dice la agenda del Padre a Jesús? Jesús, hijo, vamos a pasar por Samaria. Cuando tú y yo aprendemos a vivir por el testimonio del cielo, la agenda de Dios, los planes de Dios llegan a ser los nuestros, aun cuando no los entendamos. Probablemente te toca obedecer. No siempre vamos a entender. Yo quiero decirte algo que es totalmente contrario a la vida normal. Los planes de Dios no se entienden. Los planes de Dios se creen y los seguimos. Y al final nos damos cuenta, fue lo mejor. Porque recuerda que mi perspectiva natural es corta, mi vista solamente alcanza hasta un cierto ángulo, hasta una cierta distancia. Pero mi Dios que habita en mí, Él tiene una perspectiva mayor. Él tiene una perspectiva mayor de lo que viene y Él sabe qué es lo mejor. Entonces, yo quiero decirte algo. Cuando nosotros vivimos por la agenda de Dios, todo prejuicio cultural, toda barrera terrenal, personal y natural es superada por la conciencia de una identidad más alta.
Repito esto de otra manera. Cuando tú tienes una identidad más alta, todo prejuicio cultural, toda barrera cultural, toda barrera étnica no tiene prioridad en los planes más altos de la agenda del Padre Celestial. Esos no son obstáculos para Dios. Dios no se deja guiar por los mismos patrones que a ti y a mí nos dirigen muchas veces. No, Él tiene una visión celestial, una visión eterna de las cosas. Amén. Porque Jesús no es un simple judío. Jesús no es judío. Jesús es del cielo. Por lo tanto, Él no tiene esos prejuicios. Asimismo, tú y yo, al haber sido comprados para Dios, tú y yo recibimos una identidad del cielo. Cuando entiendo que mi identidad del cielo es superior a mi origen natural, mi vida empieza a vivir por estándares superiores. Amén. ¿Cuáles son esos estándares superiores? Los valores del cielo. Los valores del cielo son superiores a mi cultura, a mi trasfondo, a mi lugar de nacimiento. Sí, Jesús vino a salvar a los judíos, pero no vino solo a salvar a judíos. Él vino a salvar también samaritanos. Él vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a eso. Ese es el corazón de Jesús. Y esa salvación no se restringe a un grupo étnico, sino es para todo aquel que crea. Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, ¿cuáles son esos dos pueblos? Judíos y gentiles, judíos y no judíos. De ambos pueblos, Él hizo uno. Es tiempo, es hora que la iglesia del Señor quite todo prejuicio cultural, toda barrera étnica, toda barrera de que los hombres muchas veces las toman como tradiciones que seguir. Jesús no se deja guiar por tradiciones de hombres. Él derribó la pared intermedia de separación. La pared que dividía, la quitó de en medio, la derribó. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. ¿De qué fuimos vestidos? De la identidad de Cristo. Aleluya. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Es decir, en Cristo no existe. Tú eres venezolano, yo soy ecuatoriano. Tú eres peruano, yo soy ecuatoriano. No existe. En Cristo no hay eso. No hay judío, no hay griego. No hay esclavo, no hay libre. No hay hombre, no hay mujer. Porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ustedes son descendencia de Abraham. No, tú no eres de Abraham, tú no tienes sangre judía. No, Él lo dice, yo soy de Abraham porque estoy en Cristo. Tú eres de Abraham porque estás en Cristo. Y nos pertenecen las promesas del pacto de Dios con Abraham. Nos pertenecen. De Cristo fuimos vestidos. No, pastor, es que así soy yo. Desecha esa mentira. Pastor, esta es mi personalidad. No, eso es una mentira. Si estás en Cristo, fuiste vestido de la identidad de Cristo. ¿Qué dijo? De Cristo ustedes han sido revestidos. ¿Cuál es nuestra identidad? Cristo. Esa es nuestra identidad. Y Cristo camina en función de su Padre, de los propósitos del Padre, de la agenda del Padre, de los motivos del Padre, del amor del Padre. Jesús mismo, quiero decirte algo. Jesús mismo en Lucas 9, tú lo puedes leer. Jesús fue atacado por samaritanos. Y ahí es donde Juan y su hermano Santiago quisieron reaccionar. Señor, ¿qué hacemos? Pedimos fuego del cielo para que los consuma. Pero a ver, a Jesús no le hace el rechazo de los samaritanos. Porque Jesús es del cielo. Maravilloso Dios. Verso 5. Estamos en Juan 4. Verso 5.
Entonces tuvo que atravesar por Samaria. Me supongo los discípulos en tensión, ¿no? Vamos a llegar a una zona hostil. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Vi la definición de esta palabra en hebreo y Sicar significa lugar intoxicado, lugar de embriaguez. Mira dónde va Jesús. A un lugar cuyo nombre significa intoxicado, embriaguez. Cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, rápidamente en Génesis 48:22, Jacob le había entregado adicionalmente, Jacob entregó la herencia a sus 12 hijos, pero adicionalmente entregó una porción a su hijo José, una porción adicional, una porción especial de tierra. Eso está en Génesis 33:19 y en Génesis 48:22. El verso 6, entonces, dice el verso 6, allí estaba el pozo de Jacob. Allí estaba el pozo. Era una tierra histórica a la que Jesús llegó. Recuerde que esos eran los territorios en otro tiempo de Israel. Ahora era de esta raza combinada de israelitas con gentiles, los samaritanos. Pero aún así los samaritanos, porque ellos creían en la revelación de los 5 primeros libros de Moisés, ellos sabían de la historia y sabían de Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Ellos sabían que ese pozo había sido el pozo de su antepasado Jacob. Eso es lo que dice el verso 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Ahora, la palabra griega para pozo aquí es la palabra pejé. ¿Qué significa pejé? Significa más que una cisterna, porque un pozo, verdad que es un tipo de cisterna. Esto era una cisterna, pero no está haciendo referencia a la cisterna propiamente dicha, sino a la corriente fluida de agua que alimentaba ese pozo. Un pozo existe porque hay una corriente subterránea de agua que alimenta el pozo. Entonces la palabra pozo aquí en este versículo que estamos leyendo hace referencia a la corriente de agua que estaba fluyendo. No se refiere a la cisterna propiamente dicha en este versículo. Más adelante sí vamos a ver que se refiere a la cisterna. Entonces Jesús, continuamos en el verso 6, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Se sentó junto a esa fuente de agua subterránea. ¿Sí? Ahí estaba el pozo de Jacob, que era alimentado por una fuente. Era como la hora sexta. La hora sexta es el mediodía. Las 7 de la mañana es la hora primera. Las 8 y así, las 12 es la hora sexta. La hora sexta era pleno mediodía. Pleno mediodía. Se sentó junto al pozo. Qué maravilloso es que la paz de Dios empieza a fluir cuando nosotros vivimos por la agenda de Dios. Yo quiero notar aquí, ¿qué hizo Jesús? Jesús no está preocupado por el lugar donde está. Jesús se sienta a descansar junto al pozo. Estaba agotado, era un viaje después de todo extenso, pleno mediodía. Jesús se sienta. ¿Será que tú te puedes sentar a descansar en un lugar hostil? ¿Qué pasa cuando las tormentas golpean? Como creyentes somos llamados a descansar aún en medio de las hostilidades. Amén. Maravilloso es el Señor. Porque cuando tenemos la agenda de Dios, la paz de Dios va a fluir. Nuestro destino fluye, nuestro propósito de vida fluye. Puedes sentarte tranquilo porque sabes que tu Padre está en control. Amén. Ahora, el Espíritu del Hijo vence toda barrera imposible para los hombres. Veamos cómo Cristo, quien vive por la dirección de su Padre, va más allá de lo que resulta imposible para los hombres. Ya le voy a explicar esto de aquí. Vamos al verso 7. Le voy a explicar algunas dinámicas interesantes que Dios quiere que veamos para que nosotros caminemos en esa misma identidad. Verso 7. A ver, vamos primero. Ya vimos el cuadro, ¿no? Estamos en Samaria, tierra hostil a los judíos. Jesús está allí. Y ahora
Miren lo que pasa, verso 7. Una mujer de Samaria viene a sacar agua al pozo. La tradición era que las mujeres iban a sacar agua a los pozos acompañadas de otras mujeres. Nunca una mujer, en la tradición de estos pueblos, nunca una mujer iba sola. Siempre iban acompañadas de otras mujeres. Pero esta mujer viene sola, lo cual es una indicación que era una mujer no querida por otras mujeres. Era una mujer rechazada. ¿Por qué era rechazada? Vamos a ver más adelante que esta mujer tenía una vida fácil. Era una mujer fácil. Por eso se había ganado el rechazo de otras mujeres. Esta mujer de Samaria viene a sacar agua. Y Jesús le dice, ¿estás viendo esto? Jesús le dirige la palabra a esta mujer. Era impura para su propio pueblo, más aún, mucho más impura para los judíos. Y Jesús le dirige la palabra a esta mujer y le dice, dame de beber. La tradición de los maestros judíos advertía contra hablar mucho con las mujeres en general. La tradición de los maestros judíos decía que los hombres no debían intercambiar muchas palabras con otras mujeres, con excepción de su esposa. Y Jesús aquí le dirige la palabra a una mujer no judía, a una samaritana. A una mujer samaritana. Y le dice, dame de beber. Verso 8 nos explica algo más de este panorama. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La tradición de los fariseos consideraba impura la comida de los samaritanos. Pero aquí vemos a los discípulos de Jesús yendo a comprar comida en Samaria. Se fueron al shopping de Samaria, mientras Jesús se quedó en el pozo descansando. Y Jesús le dirige la palabra a una mujer samaritana. Mire, cuando nosotros leemos esto sin el contexto y sin el entendimiento que le estoy explicando, eso no significa nada. Es importante leer las cosas con el entendimiento y para eso estamos aquí. Amén. Entonces, asimismo, pedir agua a una mujer podía interpretarse como estar coqueteando con ella. Mucho más al saber que era una mujer de dudosa reputación. ¿Te das cuenta del panorama en el que está Jesús? Pero ¿tú te acuerdas de algo? Jesús no vive por prejuicios. Jesús vive por la identidad y la agenda del Padre. Por eso es que nos alcanzó a ti y a mí en nuestra condición perdida y de tinieblas. Porque Jesús quiere salvar a samaritanos como yo, a samaritanos como tú. Ese es Dios. Ese es nuestro Señor. Vemos en unas pocas líneas que el Hijo de Dios no está sometido a las tradiciones de los hombres que invalidan la verdadera ley de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la religión es experta en crearse reglas y crear cargas que suenan piadosas, pero que no han sido inspiradas por el Espíritu de Dios. Eso hace la religión. Jesús tiene el testimonio de su Padre. Jesús no vive por el testimonio de la gente, Él vive por el testimonio de su Padre. Jesús es la morada del Espíritu de Dios. Jesús traspasa toda tradición de los hombres para llevar a cabo la voluntad del Padre. Porque el Espíritu de Dios que habita en aquellos que tienen el testimonio del cielo, siempre mostrará empatía por el menospreciado, por el pecador, por el desconocido, por los outsiders. Tú y yo amamos lo familiar. Jesús tiene un corazón por el extraño, por el que nadie le presta atención. Jesús tiene un corazón por el desconocido. Ese es Jesús.
Ese es Jesús. Entonces yo creo que necesitamos, sabes que en la identidad que tú recibiste del cielo, tú recibiste un regalo maravilloso. En la identidad que tienes del cielo, cuando Dios te salvó, Dios te dio la identidad del Hijo. ¿Sabes qué hay ahí en ese regalo? Empatía. ¿Todos me entienden la palabra empatía? ¿Qué es empatía? Es un afecto, un aprecio, una estima, una afinidad con las personas que muchos ignoran, que muchos no toman en cuenta. Ese es el corazón de Jesús. En la agenda del Padre, en la agenda del Padre Celestial se encuentra, ¿qué plan está en la agenda del Padre? Hay que llenar Samaria con la realidad del cielo. Jesús tiene que pasar por Samaria. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene que llenar Samaria con la realidad del cielo. ¿Sabes por qué Dios nos trajo? Y honro a mis padres. ¿Sabes por qué Dios les habló a ellos hace 21 años? Una vida acomodada en Guayaquil, una vida tranquila, nuestros familiares. Lo cómodo era nuestra familia, estar con la familia. Pero cuando tenemos la agenda del cielo, el cielo te lleva a obedecer y a conectar con gente que puede parecer extraña. Y yo amo mucho los cuencanos, pero los cuencanos son extraños a veces. He hablado de los cuencanos porque los que son del cielo, ellos no son así. No, yo amo a los cuencanos, de verdad. Amén. Y de un lugar extraño. Usted dirá, pero estaba en el mismo país. Hey, la costa y la sierra son dos mundos diferentes. Al menos era más marcado hace años atrás. Hoy día como que se van perdiendo un poco esas diferencias. Pero le estoy hablando hace 21 años atrás. ¿Cómo? Ya. Y sí, exacto. Y aplica. Gracias, Sarita, por ese ejemplo. ¿Sí? Nuestro país es muy diverso. Y tenemos gente con piel de color morena, ¿sí? Negra. Ahora, ¿qué pasa? Dios no conoce ese tipo de barreras. Dios no conoce ese tipo de prejuicios. Prejuicios del hombre, prejuicios de la tierra. Así no mide el cielo. Así que, iglesia del Señor, es tiempo de cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Que Jesús tiene empatía por el outsider, por el extraño, por el desconocido, por el que aparentemente no calza en el grupo. Yo amo a los extraños. ¿Sabes por qué? Porque en el antiguo pacto lo impuro me contaminaba. Pero en el nuevo pacto, la pureza que está en mí cambia lo impuro de otro. El poder que está en nosotros transforma a las personas. ¿Sabes cuándo nos mantenemos distantes? A la distancia, lejos. Cuando tú no crees en el poder que llevas dentro. Vuelvo a repetir, ¿cuándo nos mantenemos a la distancia? Cuando no crees que tienes la identidad del Hijo. Entonces, no quiero ser dañado, no quiero ser afectado, no quiero salir del confort, de la zona de comodidad, pero Jesús no es de esos. Y la identidad que hemos recibido nosotros es la identidad del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen? Amén. Tenemos la identidad del cielo. Tenemos la identidad del cielo, iglesia del Señor. Amén. Verso 9. Verso 9. Entonces la mujer samaritana le dijo. Entonces ahora empieza el diálogo. Jesús le dijo, dame de beber. Y la mujer samaritana le dice, sorprendida esta mujer, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Cómo es que tú, siendo judío, tú sabes por qué? Y ahí está el paréntesis para que quede claro para todos. Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Bajo la ley judía, hasta el cántaro de un samaritano era considerado impuro. Recuerda que en la ley judía lo que tocaba, si yo estaba impuro y yo tocaba algo, eso quedaba impuro.
Si los samaritanos eran impuros y esa mujer vino con su cántaro a sacar agua del pozo, ese cántaro es impuro. Y Jesús le dice, dame de beber. ¿Estás viendo el panorama? Las ordenanzas estrictas del antiguo pacto a nosotros nos ayudan a ver la incapacidad de los esfuerzos del hombre para lograr los cambios, la santificación, para lograr la transformación del corazón de las personas. Pero pastor, Dios puso las leyes de pureza. Sí, pero esas leyes en el antiguo pacto, esas leyes son para que nosotros entendamos que los esfuerzos del hombre no alcanzan para los cambios reales. Dios quiere que con el antiguo pacto nosotros tengamos presente, es imposible que el hombre cambie al hombre. Un lugar horrible. Es un infierno. Era un infierno en Guayaquil. Y ellos iban allá a dar comida a los drogadictos, a los necesitados. Yo soy de esa escuela. Nosotros chiquititos, y ahí íbamos nosotros, tal y yo, a aprender a amar a la gente, a aprender a servir a la gente. Y un drogadicto viene con una botella, ¿era? ¿Sí? Bueno, venía a agredirlos. Y mamá, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, en el nombre de Cristo Jesús te paralizó. Como mansita paloma fue a sentarse a escuchar la predicación de la palabra que les estaban dando los chicos. Mayor es el poder que está en nosotros. Mayor es el poder que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso cambia, eso transforma. Aleluya. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, la mujer le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío? Estoy extrañada de esto que está pasando. Respondió Jesús y le dijo, hey mujer, si tú conocieras el don de Dios, don, regalo. Mujer, si tú conocieras la generosidad de Dios, ¿y quién es el que te está diciendo, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer pensó que le iba a hacer un favor al judío. Pero Jesús le dice, mujer, si tú conocieras la generosidad de Dios, a esto me encanta, el don de Dios,
el regalo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque mi Dios no es escaso. Mi Dios es abundante. Mi Dios es generoso en extremo. La fuente de Él nunca se agota, nunca se acaba la fuente generosa de Dios. Por eso Jesús le dice, mujer, no se trata de que tú me des a mí. Se trata de que yo tengo en abundancia para darte a ti. Si conocieras el regalo, la generosidad de Dios, ¿y quién es el que te dice? El Mesías mismo estaba frente a ella. El Hijo de Dios le había dicho para romper el hielo, porque Jesús lo que hizo es un rompehielo. Cuando Jesús le dice, dame de beber, Jesús quería romper el hielo. Porque Él quería conectar con ella. Si tú supieras la generosidad de Dios, ¿y quién soy yo? Tú me habrías pedido y yo te hubiera dado agua viva. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el regalo de Dios y la persona de Jesús en nosotros marcan toda la diferencia. Repito, tener el regalo de Dios y tener la persona de Dios en nosotros marcan toda la diferencia. Mujer, todo cambiaría si entendieras que Dios es abundantemente generoso y su generosidad traspasa toda barrera humana. Su generosidad traspasa toda barrera cultural e incluso vence la barrera del pecado para alcanzar y saciar verdaderamente a todo el que lo recibe. Mis amados, en esta mañana, todo cambia cuando entendemos que Dios es abundantemente generoso. Si tú entendieras que Dios es abundantemente generoso, tu vida no sería egoísta. Tu vida se convierte en una vida de dar. Porque Dios es abundantemente generoso. Ese es nuestro Dios. Cuando entiendo que Dios es generoso, entiendo que la fuente es abundante y que no hay necesidad, no hay problema, no hay conflicto muy grande para los cuales la fuente no tenga vida. Lo que nosotros podamos hacer en nuestras propias fuerzas, recursos, habilidades, es demasiado limitado. Es decir, lo que la mujer puede hacer con su cántaro, ¿qué es? ¿Qué puede hacer esa mujer con su cántaro? Lo máximo sería saciar la sed física por un momento, ¿verdad? Eso es lo máximo que esa mujer podría hacer con su cántaro. Pero Dios es abundante en poder, en gracia, en recursos, porque Él mismo es la fuente. Es decir, Jesús tiene suficiente para saciar a esta mujer, no solamente por esta ocasión, sino para siempre. Agua viva. Ahora, agua viva en la mente de ese tiempo, agua viva significa agua fresca, agua que está fluyendo. Es lo contrario, agua viva es lo contrario a un agua estancada. El agua que fluye está bien oxigenada. El agua que se estanca pierde oxigenación, se pudre, ¿verdad? Se vuelve pantano. Jesús le dice a ella, el agua que yo tengo es un agua fresca. Es un agua que fluye. Es una fuente que fluye. Esta mujer entiende como que Jesús tiene los medios para obtener una mejor agua física para ella. Él tiene agua viva. Tiene una mejor agua que la que nosotros tenemos aquí. Por eso es que en el verso 11 la mujer le dice a Jesús, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva, esa agua que está fluyendo? Además, agua que la pongo en un cántaro ya no es agua viva, porque ya dejó de fluir, ¿verdad? Ella no está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Y mira lo que dice la mujer, continúa diciendo, ahora, Señor, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo? A ver, Señor, a ver, forastero, judío, no te conozco. ¿Tú me vas a dar un agua mejor que el agua que bebió Jacob? Este pozo no es cualquier pozo. Este pozo es el que cavaron nuestros padres. Este pozo es el que tomaron, mira lo que le dice. Bebió él mismo, sus hijos y hasta sus ganados. Sus ganados bebieron de esta agua. ¿De dónde vas a sacar esa agua fresca? Pero algo que me llama la atención aquí, aun cuando ella no logra entender lo que Jesús le está diciendo,
Jesús no la reprocha. Jesús no la cuestiona. ¿Cuán rápidos somos a cuestionar al que no conocemos? ¿Verdad? Y nosotros nos formamos un criterio del desconocido, del extraño. Te amo, Walter. La fuente que está en ti es abundante. Y jamás, desde el primer momento que te vi, nunca me formé un criterio diferente del cómo Dios te ve a ti. Y cada uno de nosotros fuimos casos de misericordia del Señor. Porque el que vive por el testimonio del cielo, tiene una vida de poder. Prepárate, Walter, yo te he dicho varias veces, no es común lo que está en ti. No se encuentra fácilmente eso. Jesús no reprocha al extraño. Jesús lo comprende. Verso 13, Jesús explica. Todo el que beba de esta agua, mujer, mira, todo el que beba de esta agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Jacob bebió de esta agua, pero esta agua no es el agua que lo sació. Pero el que beba del agua que yo le doy, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Yo tengo que ser honesto con usted, yo no entendí ese pasaje. Por muchos años lo leí, por muchos años lo estudié, pero yo no lo entendía. Hasta cuando el Señor me llevó a entender esto. Yo decía, mi cuestionamiento al Señor era este: Señor, tú dices allí que el que beba de esta agua que tú le vas a dar no va a tener sed jamás. Pero Señor, siempre tenemos que seguir buscando a Dios. ¿Cómo es que yo probé a Dios un día, pero mañana lunes tengo que volver a buscar a Dios, el martes, y cada día yo tengo que seguirte buscando, Señor Dios? Yo no entendía, ese era mi cuestionamiento al Señor. ¿Cómo es eso, Señor, que tú dices que el que bebe de esa agua nunca jamás tendrá sed? ¿Qué es beber del agua de Jesús? ¿Cómo es que si bebo no voy a tener sed jamás? Beber del agua de Jesús es creer en Jesús como fuente de vida. Es dejar que nuestro corazón abrace su verdad. Es rendirnos a su amor demostrado por nosotros a través de su salvación. Eso es beber del agua de Jesús. Creo, pero el creer, hablábamos con mis hermanos de la clase de bautismo hoy y me hicieron la pregunta: pero ¿y qué pasa con aquellos que creen y sus vidas siguen siendo como las del mundo? Yo le dije, esa persona nunca creyó. Así de sencillo. Sí, porque hay mucha gente que dice creo en Dios, pero lleva una vida igual. Y entonces la respuesta es: el que verdaderamente cree, se rinde, se entrega, abraza. Eso es creer, abrazar. Entonces, abrazar el agua de Jesús, beber del agua de Jesús. Esta mujer se está dando cuenta que este encuentro con este forastero es especial. Ella nunca ha sentido tanta esperanza en una conversación, mucho menos con un extraño judío. Y aunque le cuesta entender, su alma insatisfecha empieza a degustar chorros de esta agua viva. A todos nos pasa. No siempre entendemos a la primera, pero sabemos que en las palabras del Maestro hay esperanza. ¿Cómo es posible no volver a tener sed si bebo de esta agua? Oh, mira lo que dice la palabra. Creer en Jesús hace posible que Jesús, la fuente, empiece a morar dentro tuyo. Ahora entendí, Señor, lo que estabas tratando de decir. Beber del agua, creer en Jesús, rendirme a Jesús, abrazar su salvación, hace que la fuente ya no esté lejos y yo no tenga que viajar kilómetros hasta el pozo, porque la fuente de agua viva, cuando tú has creído en Jesús, viene a morar dentro de ti y puedes tomar toda el agua que quieras cuando necesites, porque la fuente está dentro nuestra iglesia del Señor. El agua viva ya no está en el pozo lejano de Jacob. El agua viva ahora está morando dentro de nosotros. Está dentro nuestro. Esa es
la invitación de Jesús. En Juan 7:37 Jesús lo volvió a aclarar. Había fiesta en Jerusalén. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, no tiene que correr a pozos, no tienes que ir a cisternas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser. La palabra ser es la palabra vientre. De lo más profundo de su vientre, no es lejos, de aquí adentro brotarán ríos de agua que fluye, fresca, las aguas de los manantiales de Dios. Y él decía esto del Espíritu, ahí lo aclara. El Espíritu que vino a nosotros, el Espíritu que recibimos cuando Él nos salvó por haber creído, es la fuente de agua viva en nosotros. Ahí está. Él hablaba esto del Espíritu. Aleluya. Creer en Jesús nos dio el más grande regalo que podamos recibir, el Espíritu de vida. Ese Espíritu en nosotros es un manantial de vida, sabiduría, poder, gozo, paz, plenitud. ¿Qué necesidad tienes tú hoy? Anda a tu fuente dentro. Anda a la fuente de agua viva dentro. Conéctate a la fuente y dile: Señor, gracias porque tú tienes la solución para esta insatisfacción. Oh, mira, escucha. Esta fuente continuamente está brotando. Dirígete hacia adentro, no hacia afuera, porque la fuente ahora nos habita. Mucha gente sigue buscando a Dios afuera, pero los que han creído en Cristo Jesús no buscan nada afuera. Siempre meditan hacia adentro. Gracias porque la fuente está conmigo. Gracias porque el Padre está conmigo. Gracias porque su Espíritu está conmigo. Y alrededor mío, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón está confiado porque Él está conmigo. ¿Por qué? Porque ya no está afuera. Tu religión te sigue haciendo buscar a Dios afuera. Cree en Cristo y la fuente vendrá a habitar y a morar dentro de ti. Cree en Jesús. Ese es el regalo. ¿Cuál es la salvación? ¿Qué es la salvación? Que lo que estaba lejos ahora está dentro. Esa es su salvación. Cada día entonces viviremos frescos y renovados. Imagina levantarse cada día y zambullirse en las aguas de Jesús, en las aguas frescas de su presencia, de su amor por nosotros, porque Él vino a nosotros con todo su bien. Jeremías 2:13 dice: 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males hizo mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, pozos agrietados, cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿Qué es pecado según esta palabra? ¿Sabes qué es pecado? Correr todos los días a pozos extraños para buscar energía, fuerza y paz. No, esos pozos extraños no son para ti. Las ofertas que el sistema te hace para estar confiado, para vivir seguro, no son tu verdadera fuente de paz y seguridad. Pecado es hacernos nuestros propios pozos aparte de Dios, mis propios razonamientos, mis propios criterios, mis ídolos. Pero yo quiero decirte muy claro: ninguna cosa, ninguna persona aparte de Dios es felicidad. La fuente de agua viva que habita en mí es felicidad. Solamente Dios, fuente de agua fresca, agua que fluye, es vida y poder para cada día. Esa fuente vino a mi encuentro y me dio el Espíritu en extremo. Dice, nos dio el Espíritu en extremo, sin medida. ¿Por qué restringimos al Espíritu de Dios? ¿Por qué pensamos que el Espíritu de Dios es escaso? ¿Por qué pensamos que el Espíritu de Dios es limitado? Cuando dice que Él da el Espíritu sin medida, al granel. ¿Qué significa el granel? Que yo puedo tomar todo lo que necesito, todo lo que requiero.
Cada día de mi vida me acerco, Padre, gracias, a la fuente adentro, no afuera. La fuente está abundante y tomo todo lo que necesito. Gracias, Señor, por la fuente. Yo lo requiero para cada día. Lo que requerimos, Él nos los da. Verso 15. La mujer le dijo, ahora esta mujer está viendo que en Jesús hay algo especial. ¿Qué le dijo la mujer? Y vamos a unirnos a esta declaración en esta mañana. Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga a otro pozo a volver a sacarla. ¿Qué pozos has probado para intentar saciar tu sed? ¿El pozo de la religión? ¿El pozo de las tradiciones? ¿El pozo de tus criterios? ¿El pozo de tus pasiones desordenadas? Déjame adivinar. Todos esos pozos te dejaron insatisfechos, ¿verdad? Hay una palabra que es segura, y esa es la palabra que Jesús ha hablado. Que a ti se te ha dado no una cisterna rota, sino una fuente en tu ser interior. Y esa fuente continuamente brota aguas frescas, aguas que fluyen. Iglesia, no pongas tu esperanza en tu cántaro. No pongas tu esperanza en tu vasija, porque esa fuente que Él te ha dado es una fuente en la que te puedes sumergir cada día. Puedes zambullirte y eres renovado. Es el agua de su amor. Es el agua de su unción. Tenemos la unción del Santo. Es el agua de su presencia. Es el agua de su llamado. De mostrar a su Hijo en mí. Su Espíritu está en ti. Su Espíritu está en ti y su Espíritu está al granel. Toma todo lo que necesitas. Toma todo lo que necesitas. Dios no está más lejos. Cuando levantamos las manos, no levantamos las manos para querer alcanzar a Dios. Levantamos las manos como una señal, pero en realidad no tendríamos que levantarlas porque está aquí adentro. Y si quiero tocar a Dios, lo toco con mi ser, mi corazón. Padre Celestial, el Espíritu de Dios que nos habita nos lleva a vivir tu voluntad. Tengo el Espíritu de Jesús en mi interior y hoy por tu poder traspaso los límites y barreras de la religión, de las tradiciones de hombres, de los controles humanos para empezar a caminar en tu agenda, en tu poder. Soy canal, soy vaso de tu gracia. Y en mí habita la empatía de Cristo por el extraño, por el forastero, por el desconocido. Me rindo a abrazarte día tras día. Me rindo cada día para zambullirme en los manantiales de tu presencia. Presencia que no está lejos, sino que habita dentro mío. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dile al Señor, háblale. Incluso puedes hablarle en voz bajita. Porque Él está dentro de ti. No necesitaríamos ni siquiera alzar la voz para hablarle a Dios, porque la fuente está en nosotros. Háblale a la fuente. Tómate unos segundos. Háblale a la fuente que está en ti. Yo te puedo poner mis palabras, pero yo hoy quiero motivarte a que tú le hables a la fuente y aprendas a conversar con la fuente que te habita. Toda insatisfacción hoy es reprendida. Y hoy el Señor quebranta todo pozo de las pasiones, todo pozo de las tradiciones, todo pozo de la religión. Dios quebranta y Dios te dice, hijo mío, escúchame, yo he puesto en ti una fuente de agua viva. Toma y sacia tu sed. Toma y sacia tu sed en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén. Las notas de este mensaje están en la entrada y si el Señor lo permite, pronto estaremos con la continuación del encuentro de Jesús con la extraña. Amén.